Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Semana post elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, victoria de La Libertad Avanza. Importante no tanto por lo que representan las elecciones en sí, sino porque el mercado le sirve para empezar a ver qué puede pasar en octubre. Dio un poquito más de darle sensación que dio más visibilidad para adelante, por lo menos hasta fin de año, que poco es lo que nos venía preocupando, ¿no? El tema de elecciones allá por octubre. Sí, es el factor que puede traer volatilidad al tipo de cambio, como siempre es habitual en la Argentina. Época electoral, por ahí nos preocupamos un poco por el resultado, salimos a comprar dólares. Hay que ver si la dinámica puede cambiar, porque si bien el contexto es distinto, la realidad es que los argentinos es difícil cambiar ese hábito cultural tan... Estamos chipeados así. Claro, es todo un desafío para el gobierno. Pero bueno, ese es un foco que tenemos que mirar. Y el otro, como venimos comentando hace tiempo, es las reservas. Contanos, Manu. Bien, esta semana, por lo menos lo que se viene hablando es tema reservas, el tipo de cambio, como variables ahí que tenemos que estar observando. Tema reservas, en ese escenario hay que plantear una acumulación de reservas que sea virtuosa, ¿verdad? Que es un concepto que implica de que el gobierno salga a comprar reservas en el MUL como lo venía haciendo. El gobierno ya dijo de que no lo va a hacer, salvo cuando se llegue al piso de la banda. Entonces, en algún punto es como que es la variable que nosotros tenemos que ir viendo de cerca, porque es lo que le interesa al tenedor de un bono, ¿sí? En Argentina vos decís, yo tengo un bono, un soberano, ¿qué es lo que a mí me importa? ¿Sí? Si yo estoy de este lado, ¿qué es lo que tengo que ver? Bueno, tema reservas, tema acumulación de reservas es para mí lo primordial. ¿Sí? Si el gobierno ya dijo de que no va a salir a intervenir, va a salir a comprar cuando esté en el piso. Esas son declaraciones que hizo el Ministerio de Economía. Ahora, ¿qué implica eso en algún punto? Bueno, tiene que venir un flujo exagerado, ¿sí?, de dólares para llevar ese tipo de cambio al piso de la banda y que el gobierno salga a comprar. Sí, por ahí antes se podía esperar con la cosecha y las liquidaciones del agro, pero bueno, ya estamos... estamos en ese momento y sí, no está pasando nada. Tal cual. Bueno, es que del otro lado tenés un flujo de compradores, importadores, que bueno, más o menos te compensa, digamos, y hace que no caiga tan bruscamente. Sí, algunos de los datos que por ahí llamaron la atención esta semana fue el tema de que en el spot, o sea, es decir, en el contado, hubo algo de demanda en los 1.100 pesos, con lo cual, ¿qué es lo que te dice eso? Bueno, hay un mercado comprando dólares 1.100, ¿sí? Entonces, como que no vamos a decir que el mercado lo ve barato, pero hay demanda, ¿sí? Entonces, es difícil llevarlo a la zona de los 1.000, de los 9.90 que quiere el gobierno. Te repito, el flujo debería ser exagerado, hoy lo tenés porque estacionalmente está, pero no vemos el dólar en la zona de los 1.000 todavía. Sí, no alcanza para bajarlo más. Por ahí lo que te puede salvar sería extranjeros que empiecen a hacer carry, que te entre plata afuera, digamos. ¿Eso vos lo ves posible? No tanto. Bueno, ahí el gobierno planteó, que lo veníamos conversando, el tema de, bueno, a ver, ¿cómo hago yo para resolver este problema o no? Porque en realidad el gobierno también está, en algún punto, da la sensación de que está usando esto como ancla, ¿sí? Para que no se le dispare el tema de inflación, ¿verdad? Entonces, es como que en ese escenario, ¿qué planteó el gobierno? Bueno, este bono pesos link, que lo habíamos conversado la semana pasada, que en ese punto, bueno, es un bono que se suscribiría en dólares, ¿sí?, pero que pagaría en pesos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Bueno, ahí tendrías un flujo de ingreso de dólares, tenés el tema del repo, pero te repito, eso no entra en la definición de una acumulación de reservas virtuosa. Es una acumulación de reservas que va por otro camino, que es más bien algo que implica compra de tiempo por parte del gobierno. El gobierno hoy tiene que llegar a las elecciones, para lo cual en algún punto lo que necesita es tiempo y que no se le disparen todas estas variables macroeconómicas, ¿sí?, antes de llegar, porque necesita ganar, necesita poder ejecutar esa reforma estructural, tributarias, ¿sí? Laboral. Lo que va a hacer que sea exitoso y sostenible por ahí el crecimiento. Siempre hablamos, y bueno, y esta semana también se estuvo hablando bastante de el caso del agro, por ejemplo, que bueno, tenés márgenes muy chicos de ganancia y la situación se puede complicar, es un poco complicada, ni que hablar la industria
sectores más cíclicos que se están viendo muy perjudicados por un tipo de cambio bajo. Entonces, nosotros veníamos diciendo, la manera óptima de solucionar esto es bajar impuestos. Sí. El tema es que eso implica todas las reformas que vos decís, que son muy estructurales, que tienen que pasar por el Congreso, y bueno, para eso por eso es que el mercado mira las elecciones, tratando de estimar si el gobierno logra fortalecerse en ese sentido o no, porque eso es lo que le va a generar mayor presión a la hora de meter esta reforma. A ver, y por otro lado, sumado a eso que decís vos, el tema de, justamente, volviendo al tema de un tenedor de un bono, que ve el riesgo país, pues el riesgo país, en la medida que comprima, yo le gano, digamos, mayor upside a ese valor de ese título, ¿sí? Porque el título pasa a cotizar más. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Bueno, la reforma estructural. Ese flujo de dólares, sí, ese flujo de dólares, vamos a decir, estacional, este flujo de dólares generados por el repo, el flujo de dólares que te va a generar a lo mejor este Pesos Link, sí, que es este título que se va a suscribir en dólares, son más bien una compra de tiempo para el gobierno para poder llegar a las elecciones, pero no da la pauta de que vaya a haber, producto de eso, una caída del riesgo país. Sí, es deuda y al final, como toda deuda, en algún momento la tenés que devolver. No es algo orgánico de que tengas un sector exportador pujante generando una enorme cantidad de reservas y que por eso, de dólares, perdón, y por eso acumular reservas. No son genuinas. Después no es la mejor manera de hacerlo. Podemos discutir si está bien, si está mal, pero a ver, la impronta es esa. Si uno quiere ver el valor del tipo de cambio para los próximos meses, y bueno, va a estar abajo de entre la zona de los 1.100, 1.200 pesos y bueno, tratando de quebrar eso en la medida de que ese flujo de dólares se vaya incrementando, ¿sí? Pero eso por un lado. Después por otro lado, el dato positivo del gobierno es el tema del traslado precio, ¿sí? Que no tuvo en realidad el tema de la salida del cepo. Eso no es un dato menor porque era una variable que en algún punto el mercado la venía viendo de cerca y le estaba preocupando, ¿sí? O sea, veíamos el último dato de inflación, que lo hablamos la semana pasada. Yo creo que fue un éxito del gobierno, y en ese sentido creo que quiere seguir esa línea. Es como que ha puesto toda su economía al servicio de ese objetivo, ¿sí? Que es bajar la inflación y llegar a las elecciones con una inflación baja. Sí, de hecho ahora me queda la duda de qué pasaría si el tipo de cambio se pone volátil, por ejemplo, tiro algo por tirar, por las elecciones o por lo que fuere, se dispara y sube a 1.300, pongámosle. ¿Eso va a tener un impacto en la inflación o no? Porque hasta ahora se logró romper esa dinámica de sube el dólar, te subo los precios, pero de nuevo, volvemos a esto de, culturalmente estamos acostumbrados a hacer una cosa, no sé si realmente estamos preparados para no hacerla. Y en este sentido, obviamente que es súper importante mantener esa dinámica de que no haya traslado de precios, pero creo que la clave está en que nosotros, los agentes económicos, la gente, compremos o no que esa sube de tipo de cambio es transitoria. Porque si vos decís sube y se queda acá, bueno, va a ajustar los precios. Si vos decís sube, pero bueno, fue una cosa momentánea por flujo, lo que sea, y va a volver al nivel anterior, entonces no tocas nada. Bueno, en algún punto viene con algún rezago todo eso, ¿verdad? Porque veníamos con una inflación inercial muy fuerte y en algún punto yo creo que hoy la economía se va ajustando. Lo que pasa es que en ese proceso, bueno, tarda tiempo y el costo, bueno, termina como en diferentes sectores de la economía. Después, por otro lado, el tema que, hablando ahora de flujos de dólares que tendrían que ingresar, bueno, se viene hablando de este tema del blanqueo. Hay varios datos. Nos están pateando la noticia desde la semana pasada. Desde la semana pasada dijeron que van a dar alguna novedad en el transcurso de mañana. Ahí, bueno, justamente el dato que llama la atención es que en realidad lo publica INDEC, que justamente lo que implica es que el sector privado no financiero tendría en sus manos, ¿sí?, unos 200.000 millones de dólares, que es prácticamente 6 veces la base monetaria, que es un dato que... Es un montón de plata. Es 6 veces todo el dinero que hay hoy en la economía, digamos. Es una locura. Entonces, bueno, a ver, si el Ministerio de Economía logra que esa plata salga a circular, bueno, sería otro flujo, ¿sí?, que inyectaría a la economía justamente para este objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, mira, necesito una inflación controlada y a la baja para llegar a las elecciones, para ganarlas
y para justamente poder llevar a cabo y ejecutar toda esa reforma estructural que yo tengo que darle a la economía para poder comprimir el riesgo país. Sí, para y poder tener crecimiento sostenible. Tal cual, a ver. Que es lo que te va a permitir después, bueno, me estoy adelantando un montón, Sí. pero eventualmente ganar más elecciones, digamos. Ojalá que lleguemos ahí. Sí. A ver, y el otro punto que es el tema del acceso al mercado de crédito por parte del soberano, que es que justamente salga el gobierno a buscar crédito internacional. Bueno, hoy no es algo que se esté, o por lo menos da la pauta de que no se está evaluando todavía por una cuestión de que, bueno, el riesgo país no comprimió lo suficiente. Entonces, bueno, se hace como, se echa mano de este tipo de artilugios, vamos a decir, en pos de comprar tiempo y de bajar la inflación para llegar a las elecciones. Sí, hay que aclarar también esto de volver a los mercados internacionales, que siempre se habla y que es un objetivo importante para el gobierno. Sobre todo, bueno, Toto Caputo dijo a lo mejor lo podemos hacer este año. Yo diría que lo veo más claro para el año que viene, inicios, pero es un objetivo importante y no implica necesariamente tomar nueva deuda y endeudarse más, sino que simplemente necesitas el acceso para no tener que salir a pagar los cupones, la deuda que se te vence ahora, y poder refinanciarla A una tasa inclusive más a baja. una tasa inclusive más baja. Entonces, la clave es por lo menos eso. No significa que el gobierno esté esperando para endeudarse, o sí, no lo sabemos, pero no es el objetivo prioritario volver a los mercados para tomar deuda, sino para no tener que pagar todo en cash y poder patear para adelante en una estructura de flujos mucho más acomodada. De hecho, en general los países no pagan sus deudas. Ni las empresas tampoco, los bonos corporativos en Sí, general. lo normal es refinanciarlo. Se refinancia y listo. El inversor que quiere refinanciar cambia su bono por otro con otras condiciones, y el que no cobra la plata y listo, y invierte en otra cosa, hace lo que quiere. Esa es la lógica de los mercados y es la normalidad, digamos. Bueno, y después otro dato que en ese escenario también llama la atención es el tema de la calificación esta de Fitch a CCC+, que cambia la calificación para bonos, digamos, de largo plazo, pero no mejora, digamos. Sí, en realidad, claro, la mejora, pero no para los bonos de corto, y eso un poco, un poco te marca también qué es lo que está viendo el de afuera, ¿verdad? ¿No? Porque nosotros por ahí uno podría decir, che, estamos sesgados, porque Sí. estamos acá, estamos en el mercado local y estamos en esta vorágine, pero ¿cómo nos ve el que está afuera? Y en este caso, bueno, a ver, son todas, estas calificadoras generalmente llegan después de que ya pasó el evento, pero en algún punto está bueno seguirlos porque, a ver, en ese escenario ellos lo que marcan es de que no va a haber justamente una acumulación de reservas que ellos la llaman, o sea, a ver, genuina, ¿sí? Sino que esa acumulación en realidad de reservas no va a estar porque el mercado, porque el gobierno vaya a salir a comprar en el MULC, o sea, porque vaya a haber una acumulación de reservas internacionales vía exportaciones, sino que va a pasar en el piso de la banda. Para que pase esto, tiene que haber justamente un carry, ¿sí? Que es un poco el punto que ellos plantean. Y eso en algún punto es preocupante porque es la forma en la que ellos están viendo el escenario nuestro. Es decir, che, para que el gobierno salga a comprar y que pueda acumular su reserva, tiene que haber un carry que me lleve el tipo de cambio al piso de la banda. ¿Y por qué me lo va a llevar al piso? Y bueno, porque va a venir supuestamente mucho capital golondrina de afuera que me va a inyectar dólares, que va a hacer que ese tipo de cambio vaya a ese piso de la banda, y en algún punto, bueno, ahí debería, entre comillas, salir el gobierno a comprar dólares, porque lo que manifestó, yo voy a comprar en el piso. Ahora, después en el medio pasan mil cosas, tenés demanda en los 1100, después también está el punto de que no sabemos a ciencia cierta si el gobierno en realidad quiere acumular reservas o lo tiene como, parecería que no, o parecería que, o sea, o por lo menos dejan un margen de duda. Hoy lo que les interesa a ellos es tener un tipo de cambio con una perspectiva de baja y controlar inflación. Pero bueno, a ver, son todos por ahí, bueno, supuestos, y en algún punto uno lo que va viendo es viendo el flujo y viendo cómo se comporta. Pero si tenemos que salir a acumular reserva para cumplir, no sé, con el objetivo del Fondo Monetario Internacional, ahora en julio, que son unos 4.500, 5.000 millones de dólares, bueno, Sí, no van el tiempo. Estamos complicados, porque Sí. no, la plata esa no la tenemos. Sí, yo coincido con vos en el sentido de que no se está haciendo o no se está abordando ese problema con urgencia, con lo cual da la impresión de que no es un objetivo tan prioritario como sí lo es seguir bajando la inflación y eventualmente
lograr otras reformas menores que te bajen el riesgo país para ir perfilándote ya a la vuelta a los mercados internacionales que decíamos. Pero sí, da la impresión de que si quisieran hacer más por acumular reservas, podrían hacerlo. Y bueno, por alguna razón no lo hacen. Sí. De todas maneras, bueno, generalmente siempre toman, por lo menos en materia de mercado financiero, el año pasado se tomaron buenas decisiones y con lo que tienen parecería de que están llevando el barco a buen puerto, ¿verdad? Después, a ver, a modo de resumen, por lo que es, en lo que es materia local, al tenedor de un bono, decir, bueno, ver estas variables, ver el tema reservas, cómo se van a comportar, tema repo, blanqueo de dólares, que son lo que te van a incrementar ese flujo y que te pueden llegar a llevar al piso de la banda, para ver si el gobierno puede salir a comprar. Al medio, por ahí, si todo se mantiene por este camino, el riesgo país debería seguir bajando, con alguna volatilidad a medida que se acerquen las elecciones, pero ese también es otro punto importante. La compresión en la última fue también un poco por el tema de las elecciones, o sea, eso te marca decir, bueno, hay un buen pálpito, si en Buenos Aires nos fue bien. Sí, y en varias provincias del interior también, que si bien no creo, en la mayoría no había una representación directa del partido, pero bueno, han logrado buenos resultados, así que creo que el escenario base que arma el mercado para las elecciones de octubre es una buena elección de la Libertad Avanza. Te hago una pregunta, Juan, ahí después en lo que es materia Estados Unidos o materia global, bueno, ¿cómo viene el escenario? ¿Hay algo nuevo, digamos, que no tenemos que...? Tuvimos algunas novedades en lo que es lo que sería la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hubo un acuerdo, pero en realidad yo diría que no es algo como definitivo, es más bien... Más cáscara. Claro, sí, y al mercado igual le sirve porque es como, bueno, por lo menos están hablando. Claro. Con lo cual estamos un paso más cerca de lo que era antes. Y bueno, Trump como que bajó el nivel de agresividad, se lo ve un poco más abierto al diálogo y bueno, que eso al final está bueno porque no podés pelearte con todo el mundo. Y en este sentido, bueno, el mercado reaccionó al alza, porque decíamos antes, hoy el principal factor es ese. Después estábamos en una época de presentación de balances de la mayoría de las compañías de Estados Unidos, entonces eso era como un termómetro de cómo venía la economía. Los balances estuvieron bastante bien, digamos, ya nadie esperaba nada sobresaliente en la mayoría de los casos, justamente por todo este tema de los aranceles. Así que, digamos que habiendo bajado un poco las expectativas del mercado, se cumplió y estuvo bastante bien. Y al tener una pequeña solución o un poquito, al mejorar un poco el tema tarifas, bueno, el mercado relaja bastante, pero bueno, no hay que olvidarse que hay un problema de déficit fiscal de fondo que debería ser solucionado. De hecho, en línea con esto, así como a nosotros nos subieron la calificación crediticia, aunque haya sido un poquito, a Estados Unidos también le bajaron un poquito. Sigue siendo un bono de altísima calidad, el investment grade que le llamamos, pero bueno, la realidad es que existe esa preocupación en el mundo por la situación fiscal. Es una preocupación más de mediano plazo igual también, ¿no? No es que tienen que solucionarlo urgente, pero es algo que el mercado está mirando. Pero podemos decir de última que esto de que estén hablando ya es una buena noticia y que da un poquito más de... Siempre esto se maneja por una cuestión de previsibilidad, o sea, si el mercado por lo menos entiende o ve qué es lo que va a pasar, se siente un poco más tranquilo. Sí, eso que decís es clave porque generalmente lo peor que hay para los mercados es la incertidumbre. Después, si el escenario es malo, bueno, acomodamos las carteras a ese escenario malo y ya está, o sea, te acomodas rápido. Lo mismo si el escenario es bueno, te acomodas y listo. El problema es cuando no sabes qué hacer, cuando los niveles de incertidumbre suben, y ahí generalmente es cuando vemos las caídas fuertes, los sell-off, porque se vende todo, porque venían en fondos apalancados, porque no tenés idea de qué va a pasar, porque realmente lo que veíamos en Wall Street cuando... El año pasado, a fines del año pasado, fue complicado. Sí, y lo mismo se repitió cuando Trump empezó a poner las tarifas. Tal cual. Lo mismo, es una situación donde los analistas tampoco saben bien lo que puede pasar, porque al final depende de la decisión de un tipo. Entonces, por más bueno o malo que seas, vos haces tus proyecciones. Sí, el ya verlo sentado ya te genera algo de tranquilidad. Claro. El verlo sentado conversando, digamos, con China. Después te hago una pregunta. Y ahí, si tuviéramos que armar una cartera con activos de renta variable Estados Unidos o globales, que... Sí, bueno, por ahí siempre nos enfocamos un poco más en Argentina y hemos descuidado un poco esa parte capaz, pero se está hablando mucho de Google, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, en general estamos en un mercado que con todo lo que bajó empezamos a ver valuaciones un poco más atractivas para el inversor, sobre todo
estamos en un momento en que todavía hay mucha incertidumbre y volatilidad, entonces tampoco me parece que sea en el corto plazo, ¿no? Tampoco es para volverse loco y tomar mucho riesgo. Pero bueno, algunas compañías tecnológicas ya empiezan a ser atractivas. Por ejemplo, el caso de Google, que se habló mucho porque hay varios, viste, los portfolio managers importantes que todo el mundo les traquea los portafolios y demás. Sí, los que seguimos de cerca. Tal cual, a varios compraron y bueno, justo presentó balance y demás. Y bueno, ahí está un poco dividida la opinión. Hay gente que dice, yo estoy buscando todo en GPT y las guías le van a quitar mercado. Pero en algún punto da la pauta de que Google se tendría que reinventar en algún momento. No creo que semejante monstruo con... Sí, tienen con qué hacerlo. Son pioneros en inteligencia artificial igual, destinan muchísimo capital. De hecho, en su momento se criticó mucho a la compañía por destinar tanto capital a la inversión en inteligencia artificial. Y tienen un know-how, una experiencia y una estructura de procesamiento de datos enorme. Entonces, miramos Google, digamos, en el portfolio. Sí, a mí me gusta, sobre todo por eso, porque además tienen capital, tienen conocimiento, tienen toda una estructura para poder adaptarse y ser líderes en lo que es inteligencia artificial también. Bien, que sí. Bien. Sí, me gusta. ¿Alguna otra de...? Habíamos hablado la semana pasada o la otra, creo, de alguna de consumo defensivo, por ahí sí, un poquito... eso está bueno para no meter mucho riesgo a la cartera, siempre hablando de corto plazo, porque el inversor de largo plazo, comprando el S&P 500, va a tener un gran resultado. Y diversificado. Ya viene diversificado, se autodiversifica porque como va invirtiendo en las más grandes, en el largo plazo el portafolio va mutando. Sí, va mutando y van quedando siempre las más grandes, te ponderan más el portfolio, digamos. Sí, siempre vas a estar con lo mejor, digamos, del mercado. ¿Y localmente? Y localmente, bueno, siempre decimos mucho vaca muerta, sí. Pero bueno, para variar un poco, el sector bancario, si los bancos están volviendo a trabajar de bancos, sí. Y en Argentina tienen la particularidad, por así decir, el sector, de que el grueso de las ganancias que generan los bancos argentinos depende de prestar plata. Tomar a alguien y prestarle a otro. Así que no tenemos una banca de inversión desarrollada al estilo JP Morgan y demás. El grueso de los bancos presta a créditos. Así que si se reactivan los créditos, se reactiva la economía, los bancos van a andar muy bien. Y por ahí también, en línea con esto de la reactivación, los sectores bien cíclicos, como la construcción, podríamos decir Loma, podríamos decir IRSA, también son muy dependientes del ciclo económico, con lo cual si empezamos a entrar en un ciclo positivo. Van a andar muy bien también. Ni hablar de si llegan bien a las elecciones y tenemos un buen panorama. Eso puede ser lo que te puede dinamizar, lo que decíamos antes. Las reformas te van a dinamizar la economía entera si podés meterlas. Bueno, en algún punto para agregar ahí sería, si nosotros tenemos un riesgo país estancado de acá hasta fin de año, ¿sí? Porque obviamente no va a haber mucha previsibilidad, inclusive va a haber algo de volatilidad. Todo lo que sería evaluación, digamos, de activos, ya sea acciones de compañía y bonos, bueno, se deberían mantener bastante estable. Si vemos que el gobierno hay alguna pauta de que le vaya a ir bien, como esto que pasó el fin de semana, bueno, todos esos activos tenderían a subir fuertemente. Sí, en general tenés... En la medida que comprime ese riesgo país. Claro, tenés ese driver y tenés el hecho de que, una economía que crece hace que las empresas grandes, líderes de sus sectores, también crezcan. Entonces es como, tenemos varios puntos a favor para pensar que el mercado argentino va a seguir al alza. Sí. Yo por lo menos tomaría eso como escenario base. Y después, bueno, la volatilidad propia del equity. Pasa que Argentina, las acciones te caen 20, 30, 40% en un par de semanas. Y bueno, es propio de los activos de mucho riesgo. No dejamos de hacer eso. Entonces hay que tener eso presente como algo que puede pasar. Bien. Pero bueno, también para el que quiera algo más moderado, menos riesgoso y también estar subido al riesgo país, probablemente un soberano le serviría, ¿o no? Y con el escenario de hoy, la verdad que apostar por Argentina es un excelente negocio, hay buena perspectiva. En ese escenario tenés también títulos que son más cortos, como hemos hablado la semana pasada, un GD30 que amortiza gran parte de su capital en el gobierno actual. Después, si uno quisiera irse un poco más largo, también tienen muy buena proyección esos títulos. Máxime, si uno cree que al gobierno le va a ir bien,
¿sí? Porque va a implicar una compresión de riesgo país fuerte y ahí vas a absorber esa suba del título. Y teniendo como referencia, como dato, lo conversamos también la semana pasada, LATAM, un riesgo país promedio de 450 puntos, Argentina está en el orden de los 650, viene de quebrar la barrera de los 700, entonces bueno, si esa compresión sigue, bueno, vamos a ir a lo mejor más a un escenario parecido a ese, y ahí es donde vos vas a tener una ganancia en ese capital. Y después Bopreales más defensivos, pero también... Sí, te diría el 26 ya... No me gusta tanto ese rendimiento, creo que estaba en 5. No, claro, el 26 es el más cortito, entonces por ahí inclusive bueno, se estaba recomendando irse un poquito más largo, con un poquito más de duration, y ahí en ese escenario el último dato así más relevante era de que la curva de soberanos, ¿sí? Estaba rindiendo lo más cortito, estaba un poquito más arriba, ¿sí? Estaba la curva invertida, con lo cual, bueno, ese es un dato a tener en cuenta, quiere decir que el mercado está descontando más riesgo en los títulos de corto que los de largo. Sí, por lo que decíamos antes, necesitas rolear deuda porque si bien hoy están cubiertos los pagos, pero bueno, siempre es preocupante ver que el tipo que te dé plata se está quedando sin plata. Al mercado únicamente le interesa, ¿sí? Al que le interesa que el gobierno acumule reservas, es al que le interesa que le paguen, ¿sí? Con dólares, porque de lo contrario uno podría en su justa razón decir, che, si no interviene el mercado cambiario y el dólar sigue en la zona de los 1150, a nadie le molesta, ¿sí? Pero bueno, un poquito yo creo que eso resume todo lo que ha pasado en la semana y bueno, cuáles son las variables más relevantes para ver y seguir viendo. Esperemos a ver si la semana que viene ya tenemos novedades de blanqueo del Bopreal. Ojalá. Del Bopreal que también sí. vienen pateando. Pero bueno. Bueno, Juan. Nos vemos la semana que viene.